Chulada de maíz prieto. ¿Sabías que a partir del próximo año podrías trabajar 5 días a la semana con 2 días de descanso? Con un total de 40 horas a la semana. Actualmente el artículo 123 de la Constitución de México estipula que se tienen que trabajar 48 horas a la semana, con 6 días laborales y 1 de descanso. Sin embargo, a partir de mañana, 25 de octubre del 2023, se está llevando a cabo el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados. ¿Para qué chingados es este Parlamento Abierto? Pues nada más y nada menos para que se apruebe la reforma laboral de la disminución de horas de trabajo a la semana. En dicho Parlamento Abierto se están llevando especialistas en temas laborales para que digan los pros y contras de disminuir las horas laborales a la semana. Pero vámonos con la realidad de esta reforma laboral. Esta reforma laboral es impulsada por la bancada de Morena. Esta reforma constitucional se hace con la intención de que los empleados trabajen menos horas, con la finalidad de que tengan tiempo de recreación, de ocio, de arte, de cultura, pero lo más importante, que tengan cercanía con su familia. Nuestro país tiene décadas enfrentando una realidad. Desafortunadamente, las circunstancias económicas durante años en nuestro país han obligado que padres y madres tengan que dejar a sus hijos solos. La consecuencia directa es la desintegración familiar, generando problemas como delincuencia, drogadicción y otras cosas. Esta reforma de disminución de horas laborales a la semana lo que intenta es la reconstrucción del tejido social. Los padres y madres puedan estar más tiempo con sus hijos y con su familia. Hasta aquí pues todo parece estar bien. Sin embargo, hay una bancada que está en contra de esta reforma laboral. Sí, adivinaron, la bancada del PAN. Como era de esperarse, los panistas pegaron al grito al cielo y votaron todos en contra de esta reforma laboral. Es por eso que se mandó al congelador. Que según el argumento de los panistas, el disminuir las horas de trabajo afectará directamente a los empleadores. Sin embargo, a los panistas se les está olvidando dos cosas. Una, que horas laborales no es igual a productividad. Está demostrado que la cantidad de horas no está vinculado a la productividad de un empleado. Por ejemplo, países como Dinamarca y Alemania son de los países que menos horas laborales trabajan a la semana. Sin embargo, son de los países más productivos del mundo. Caso contrario con México. México actualmente es el país que más horas laborales trabaja del mundo. Y así como lo escuchan, según la OCDE, la Organización para Cooperación del Desarrollo Económico determinó que los mexicanos trabajan 2.128 horas al año, muy por encima del promedio laboral mundial al año. Es de 1.726 horas laborales al año. Estamos hablando que los mexicanos trabajamos 412 horas laborales al año, más que todo el mundo. ¿Regresamos al de trabajar más? ¿Nos hace más competitivos? Pues no. También cifras de la OCDE determinó que México está en el penúltimo lugar de productividad, a pesar de que somos el país más trabajador del mundo. Pero esto no determina que más horas laborales nos haga más productivos. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. En México, la Constitución determina que se tiene que trabajar 8 horas al día. Sin embargo, la realidad mexicana es totalmente distinta. Los mexicanos trabajan más de 12 horas al día. Y lamentablemente, estas horas extras que trabajan los mexicanos al día no son pagadas en su mayoría. Así que vámonos a la realidad. Un mexicano que trabaja más de 12 horas al día hace más de 1 hora de transporte de su casa al empleo, con un descanso al día de 20 minutos a media hora para comer, un día de descanso a la semana y eso sí, el empleador te dice qué día te va a dejar para descansar, tú no lo eliges. Y por supuesto, un salario miserable. Y sin mencionar las prestaciones, que en su mayoría de los trabajos no hay prestaciones. Todo esto es el caldo de cultivo perfecto de explotación, denigración, para que los empleados no trabajen con ganas. Obviamente las personas que están trabajando en ese tipo de condiciones no están a gusto en sus espacios de trabajo, por lo que la productividad va a descender brutalmente. Y es por eso que México actualmente se encuentra en el penúltimo lugar de productividad en el mundo. Es importante mencionar que en el mundo actualmente está sucediendo una ola de reformas laborales para disminuir las horas de trabajo, con la finalidad de disminuir problemas sociales y por supuesto de salud mental. Porque está comprobado que el exceso de horas laborales a la semana está asociado a problemas de salud mental como ansiedad, depresión y... Ahora vámonos con el lado político-social en México. Actualmente la bancada del PAN y el PAN en su conjunto está en contra de la disminución de horas laborales a la semana. Sin embargo, hay que mencionar que en México nunca se ha reformado la Constitución en cuestiones laborales. Reformas van, reformas vienen, pero las horas laborales en México nunca han cambiado. Por más
increíble que suene, en México tenemos 106 años sin tener una reforma en materia laboral. Hablando específicamente de las horas laborales. Con 6 días laborales, 1 de descanso, 48 horas a la semana, o sea, 8 horas al día. ¿Y por qué el PAN está en contra de esta reforma laboral? Por una sencilla razón. Primero, históricamente el PAN es un partido de derecha y por lo tanto siempre ha estado hilado al sector empresarial. Evidentemente, por lo que él aboga es por los derechos e intereses del sector empresarial. Pues ahí les va. El 25 de octubre al 13 de noviembre del 2023 estarán en discusión en el foro abierto en la Cámara de Diputados. Por lo anterior, se pretende que el 21 de noviembre del 2023 se haga la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados. De ser aprobado por las distintas fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, pasará a la Cámara de Senadores. Y si todo sale bien y es aprobado en la Cámara de Senadores, tendrá que irse a los congresos locales, porque es una reforma constitucional y tiene que ser avalada por los congresos locales de cada uno de los estados. Salir todo bien, si es avalada por cada uno de los congresos locales, entonces tendremos la reforma laboral de la disminución de horas laborales de 48 horas a 40 horas a la semana, con 5 días de trabajo y 2 de descanso. Si se aprobara, posiblemente estaría entrando en vigencia en el 2024. Algunos se atrevieron a decir que esta reforma laboral podría ser aprobada, pero irse aplicando de manera gradual. Se hace que cada año fueran disminuyendo las horas laborales, pero esto no es muy viable. Entonces estamos hablando que tendría que pasar 8 años para poder disminuir la jornada laboral de 48 horas a la semana a 40 horas. Demasiado tiempo para tener un impacto social positivo. Evidentemente, los que están apoyando esta aplicación de la disminución de horas laborales a la semana, pues son la gente de la derecha. Como siempre, apoyando los esquemas de explotación en México, no importándole las condiciones laborales, psicológicas, sociales de los empleados. Pero dinos, ¿tú qué piensas de esta reforma laboral para disminuir las horas de trabajo a la semana? Te leo aquí en los comentarios.